Como en todo el mundo, en América Latina y el Caribe, el 1 de mayo se considera el Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Su conmemoración fue reconocida paulatinamente en los distintos países de la región, ya que no todos tuvieron el mismo proceso ni los tiempos de organización laboral ni sindical. Entre 1889 y 1929, en América Latina se organizaron sindicatos dentro de las industrias mineras, fabriles, manufactureras y de servicios que apoyaban los derechos laborales, principalmente con ideas socialistas y anarquistas. Estas ideas no solo se adquirieron a través de la prensa que informaba sobre las luchas de los trabajadores en países como Estados Unidos y Francia, sino también por centenares de migrantes que viajaron desde Europa en busca de refugio debido a los hechos de la Primera Guerra Mundial. Estos migrantes se incorporaron a las industrias extractoras de materias primas, que fueron las primeras en establecer los sindicatos. Hoy en día reivindicamos las luchas de los trabajadores latinoamericanos y caribeños que se rebelaron contra estas industrias que los explotaban y los exponían a trabajar en condiciones miserables, y también se rebelaron contra los gobiernos que los reprimían por protestar por sus justos derechos laborales. En esta ocasión, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, pongamos el punto en la I. Una sangrienta represión sufrieron los trabajadores de la fábrica de McCormick durante varios días de abril y de mayo del año 1986 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, por exigir un horario laboral justo, pues eran sometidos a trabajar 18 horas diarias. Esto causaría que en varios países de Occidente el sector obrero se organizara y comenzara a crear sindicatos con el propósito de incrementar las acciones de lucha que llevaran a legalizar un horario laboral adecuado, es decir, que no se sintieran explotados. Posteriormente, para 1989, en la ciudad de París, se celebró el Congreso de Obreros Socialista de la Segunda Internacional, donde se acordó fijar el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador en honor a los mártires de Chicago. De igual forma, en varios países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, El Salvador, Venezuela y Perú, entre otros, se expandió y se valoró la idea de decretar el 1 de mayo como Día Célebre de los Trabajadores. En América Latina, durante la primera década del siglo XXI, se lograron avances a nivel laboral tras la llegada al poder de gobiernos de izquierda que apoyaron a estos sectores más vulnerables de sus propias poblaciones mediante diversos programas sociales. Estos permitieron integrar al campo laboral a jóvenes, ancianos y mujeres que por décadas habían sido excluidos por falta de un nivel óptimo de instrucción. Un ejemplo de ello fue la gestión del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que reformó la ley laboral a favor de los trabajadores el 7 de mayo de 2012. Esta ley incorporó la reducción de la jornada de trabajo, el régimen de horas extras, los días de descanso y feriados, vacaciones y bono vacacional, entre otros aspectos. En Brasil, el primer y segundo mandato del presidente Luis Inácio Lula da Silva se logró sacar de la pobreza extrema a 30 millones de habitantes que fueron integrados al campo laboral. En Ecuador, gracias a la administración del expresidente Rafael Correa, se reformaron diversas leyes a nivel laboral que fueron diseñadas a favor de la salud laboral y un justo trato a las personas. Las luchas masivas del sector de los trabajadores formales en América Latina por tratar de conquistar un respetuoso horario diario y semanal de sus actividades y especialidades inician en la segunda década del siglo XX y se extrapola hasta el presente. Así lo vimos en la Argentina durante el segundo periodo de gobierno de Hipólito Yrigoyen, donde se decreta que la jornada laboral debía ser de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Por otro lado, las reivindicaciones laborales en el siglo XXI fueron evolucionando gracias a la primera ola progresista de gobiernos de izquierda en varios países de Sudamérica, como Venezuela y Ecuador, donde se logró regular, por medio de leyes que protegen a los trabajadores, la idea de adaptar 40 horas semanales. La jornada laboral, de eso no hablé, se reduce a 40 horas diurnas. Se reduce la jornada laboral
con la obligación y el derecho de los trabajadores de 2 días continuos, ¿cómo se llama?, de descanso. Claro, Carlos Marx lo dijo. También lo dijo, bueno, mucha gente lo ha dicho, pero Marx, uno de los más grandes pensadores socialistas. El capitalismo termina convirtiendo al trabajador en un esclavo. A esta medida de protección laboral se sumó Chile en el presente año 2023 bajo la gestión del presidente Gabriel Boric. Esas reivindicaciones tienen que ver con la lucha del movimiento popular, por un lado, de las organizaciones populares, sociales, pero también con el tipo de gobierno. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, en concreto, un gobierno que responde a los intereses de la población trabajadora. En otros casos, mucha presión social, mucha organización social, y es una reivindicación que me parece bastante atinada, porque con los niveles técnicos a que se ha llegado por el desarrollo de las fuerzas productivas, de la capacidad de los medios de producción, de la capacidad de la mano de obra, hay un nivel de producción muy elevado y eso no se traduce en mejores salarios. Con menos tiempo trabajando se produce más. Con 2 o 3 horas menos se produce más que hace 5, 6, 7 años. Entonces es una conquista que está vinculada a una lucha concreta de la población trabajadora y a un apoyo de los gobiernos. En algunos casos, sin haber mucha correlación, la presión social ha logrado este tipo de resultados, que son muy justos y que deberían extenderse a otros países. Nosotros estamos viviendo hoy en Francia una situación donde están subiendo 2 horas para 2 años más de trabajo para jubilarse, mientras en Sudamérica, en estos países, va en una vía contraria, reducción de la hora laboral, sin afectar la rentabilidad de las empresas, porque siguen teniendo alta ganancia. Entonces, esto es muy positivo desde el punto de vista de los intereses de la población trabajadora. Según la OIT, las estimaciones mundiales de 2018 a 2022 han revelado que 25 millones de personas eran víctimas de la esclavitud moderna, es decir, son obligados a trabajar contra su voluntad o en condiciones miserables. Esta cifra determina que de cada 150 personas en el mundo, una está en terrible situación de esclavitud moderna. En 2022, según las estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo, 27,6 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso o en proceso de la esclavitud moderna. Esta cifra absoluta se traduce en casi 3,5 millones de personas en situación de trabajo forzoso por cada 1.000 personas en el mundo. La instancia internacional define el trabajo forzoso como el servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para lo cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente a ejercerla. Es decir, es un trabajo involuntario bajo amenaza o bajo una intimidación. Esto tiene mucho que ver con sectores empresariales y con la población emigrante, que es la que tiene más violación a sus derechos. ¿En qué se basa ese trabajo? Hay una amenaza, una violencia de intimidación, retención de documentos, denunciar a un emigrante ante las autoridades. Es un trabajo casi esclavo. Está prohibido en los convenios de la OIT, incluso de 1930. ¿Por qué se da? Bueno, hay mucha emigración, estados que no tienen todavía mucha posibilidad de controlarlo todo. México, por ejemplo, es un país de paso de población inmigrante centroamericana muy fuerte, además de la población mexicana. Y ahí, sin duda, se dan algunas violaciones, no por voluntad del gobierno, sino por las debilidades institucionales. También esto ocurre mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha gente que trabaja y acepta condiciones laborales deplorables, incluso un trabajo que no quiere, porque no tienen documentos legales. Y el patrón le paga menos que a un ciudadano de Estados Unidos y lo pone a trabajar en lo que quiere. La persona lo acepta porque tiene necesidad de vivir. Brasil también, un estado muy fuerte, ¿verdad? También con mucho movimiento migratorio. Entonces, este es un tipo de trabajo que hay que erradicarlo.
yo creo que los gobiernos progresistas como el de Brasil y de México están haciendo sus esfuerzos, sobre todo en la frontera. Pero hay muchas prácticas negativas, incluso de sectores privados nacionales no relacionados con inmigrantes. Entonces, lo que necesitamos es más regulación estatal, más fortaleza de los estados y más fortalecimiento del sector laboral. Es decir, que se fortalezcan los sindicatos, las denuncias, que actúe más el sistema judicial, porque todo eso está prohibido. Según datos de la CEPAL, la recuperación de la actividad laboral en América Latina y la región del Caribe ha sido lenta en los últimos 2 años debido a la recesión económica provocada por la pandemia de COVID-19 durante el último tiempo. Los sectores económicos que tuvieron mayores pérdidas por la baja participación laboral fueron la construcción, el turismo, la industria, también manufactura, transporte y telecomunicaciones. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2020 el nivel de ocupación laboral en la región de América Latina y el Caribe tuvo una reducción del 9% y un aumento de la tasa de desempleo de 2,5%. Como consecuencia de la pandemia por la COVID-19, la actividad económica de la región se vio afectada negativamente debido a restricciones impuestas tanto a la movilidad de las personas como al normal funcionamiento de la producción de bienes, causando que un elevado número de personas perdiera su trabajo. La tasa global de participación laboral en América Latina y el Caribe fue de 57% ese mismo año. Es la más baja que se ha registrado en la región desde 1991 y dejó un retroceso de 30 años con respecto al proceso de ocupación laboral. Diversas investigaciones de la CEPAL demostraron que en el segundo y tercer trimestres del año 2021 hubo un crecimiento del 2% de la tasa de empleo con respecto al año 2020. Para el cuarto trimestre de 2021 y en el primer trimestre del año 2022, creció un 7% la tasa de reincorporación laboral. Posteriormente, en el primer trimestre de 2023, se produjo una constante recuperación de la actividad económica y una recuperación del empleo en la región gracias a la normalización de las actividades cotidianas y el levantamiento de las restricciones de movilidad aplicadas durante la pandemia. La recuperación es lenta porque hay una problemática económica mundial. La situación internacional afecta a casi todos los países, en algunos casos positivamente. O sea, no les afecta, sino que les impacta positivamente. En otros, negativamente, la mayoría de manera negativa. La crisis internacional afecta a los países de América Latina porque son exportadores hacia Estados Unidos, son exportadores hacia Europa. La economía de Estados Unidos va a crecer 1%, las europeas están estancadas, incluso Alemania va a tener tasa negativa de crecimiento, también Inglaterra, Italia va al estancamiento y Francia, que son las grandes economías. Y también está el problema de la inflación, que afecta, que tiene un componente importado muy importante, porque tiene que ver con el alza de costos de producción, no por exceso de demanda, que es una causa de inflación. Es encarecimiento de costos por la interrupción de la cadena de suministro, el precio del petróleo que subió a finales del 20, se mantuvo alto en el 21, en el 22 también, y subió un poco más después de la guerra, luego volvió a bajar, ahora está subiendo. La OPEP ha recortado la producción y el precio del petróleo más o menos se mantiene en un precio bueno para los países productores. Eso tiene sus impactos en términos de costos de producción y afecta al sector laboral y al sector empresarial. Pero el impacto no es el mismo en todos los países. Por ejemplo, la CEPAL está considerando un aumento de la producción en Venezuela de 5% este año. Es un crecimiento bueno. Hay otros países como República Dominicana, Panamá, Paraguay que van a crecer 4%.
En el caso de Guyana, un crecimiento de 30% y un 6% en Santa Lucía. Es decir, hay variaciones. En América Latina, el mayor daño lo va a tener la economía chilena, que va a tener tasa negativa, y la de Haití. Hasta ahora son las que tienen tasa negativa de crecimiento. Según la CEPAL, desde 2021 hasta el primer trimestre de 2023, el crecimiento del número de personas ocupadas ha sido débil en la región latinoamericana y caribeña. Apenas en el último trimestre del año 2022 se logró conseguir la misma situación del último trimestre de 2019. Es decir, tardó 2 años en recuperarse la activación laboral en esta región. Las pérdidas económicas a causa de la pandemia de COVID-19 afectaron el PIB regional, causando un alto índice de desempleo. Los grupos más afectados por esta situación son las mujeres, los jóvenes y las personas con menor nivel educativo. Si tomamos la población de mayor edad, adulto mayor, es la población que tiene más dificultad de conseguir empleo en cualquier país. Hoy prefieren mano de obra más joven. Hay empresas que no contratan gente de más de 40 años. Entonces ahí hay un problema estructural. En medio de una crisis, esa es la primera que va al despido. Y es la que tiene más dificultades para conseguir un puesto de trabajo, las personas mayores. En el caso de la juventud, ya cuando es muy joven, que está en el bachillerato recién graduado, recién salido, también tiene dificultades, porque no tiene los niveles todavía de especialización. El desempleo juvenil suele ser más grande. Claro, ya cuando la persona saca un título universitario, tiene su primer empleo, esa franja joven que va de 20 a 29, que es la juventud, o un poco más de 29, 30, 35 años, ahí se concentra más la fuerza laboral. Pero no en la juventud que está por debajo de los 20 años o de los 22, 23 años. Ahí hay más dificultades por la falta de experiencia. Es lo más normal que sea más difícil para esta población conseguir trabajo, incluso en momentos de auge. En el caso de las mujeres, que son la mayoría de la población mundial en todos los países, las que son llamadas amas de casa están consideradas económicamente inactivas, no la consideran activa. Por lo tanto, de cada 100 personas que trabajan, las mujeres en el sector formal llegan a ser el 40%, 45, 43, menos. Varía según el país, pero ese es un promedio más o menos, por ahí. Y el resto trabaja en el sector informal, trabaja en la casa. Entonces, ante la arremetida económica, una crisis económica, es un sector más afectado. Incluso son las que hacen más trabajo doméstico. Cuando uno ve las encuestas de hogares de los países, de cada 100 personas que hacen trabajo doméstico, 97, 98 son mujeres, no tanto los hombres. Donde están los peores puestos laborales, los peores pagos, las peores condiciones. En momentos de crisis, ahí está el golpe. Y en momentos de auge, este es el sector que tiene más dificultades para incorporarse. ¿Cómo se resuelve eso? Esto tiene que ver con políticas del Estado. El Estado tiene que promover la igualdad de trabajo para hombres y mujeres, la igualdad salarial, lograr que se cumpla. Porque hay países donde todo esto se viola. 2 personas hacen el mismo trabajo, pero a la mujer le pagan el 84% del salario de un hombre. Aquí en El Salvador, donde yo vivo, por cada $100 que gana un hombre, la mujer gana 84, aunque tengan el mismo puesto. La Organización Internacional del Trabajo informó que el 80% de la población mundial residió durante 2020 en países donde se cumplieron medidas de confinamiento, lo que obligó a cerrar muchos lugares de trabajo. Sin embargo, hubo personas que renunciaron a la seguridad de sus hogares para precisamente salir a trabajar. También cabe destacar al sector de trabajadores claves, aquellos trabajadores de la salud, de la alimentación, del transporte, entre otros, que fueron fundamentales durante la pandemia para mantener el funcionamiento de la sociedad. A pesar de los riesgos y los desafíos, estos trabajadores continuaron brindando servicios esenciales para garantizar la salud y el bienestar de la población. Los trabajadores fueron pieza clave para mantener la producción, distribución y ventas de alimentos. Limpiaron las calles, medios de transporte, los hospitales y urbanismos para contener la propagación de la pandemia. Velaron por la seguridad pública de los ciudadanos y tuvieron una alta participación en el sector salud, atendiendo y curando a las personas afectadas por la COVID-19.
Según la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores claves se clasifican en 8 grandes grupos de ocupación laboral. Los trabajadores del sector de la salud, del sector alimentación, de la limpieza, de la seguridad, del comercio al por menor, trabajadores manuales, del transporte público, técnicos y sector administrativo. En los 90 países de los que la OIT dispone información, estos trabajadores claves representan el 52% de la población ocupada a nivel laboral. Ha surgido este concepto de trabajo esencial porque en la pandemia se demostró que era el que sostenía la actividad económica, los sistemas agroalimentarios, venderle la comida a la gente, la salud, y se podía prescindir de otro tipo de trabajo sin que se hundiera la actividad económica. No quiere decir que los otros trabajos no fueran necesarios. Todos los trabajos son importantes, todos, sin excepción. La mano de obra es la que produce bienes y servicios, produce riqueza. Pero esto es lo fundamental y es lo peor pagado y donde hay peores prestaciones. A mí me parece que lo que se requiere es apoyar a esos sectores. ¿Qué es lo que necesitan? Salario adecuado, buenas condiciones laborales, más acceso, por ejemplo, a la formación, y también transitar hacia lo que se le llama trabajo decente, que es un concepto de la OIT que me parece un concepto positivo. ¿Qué es un trabajo decente? Lo debería tener la gente que hace el trabajo esencial y la que no hace el trabajo esencial. Es un trabajo donde el salario es adecuado, de acuerdo al costo de la vida, donde se respetan los derechos laborales, se pueden desarrollar las cualidades, no hay discriminación de raza, de sexo, por condición humana, por nacionalidad. Un trabajo que se realiza con igualdad, derecho a sindicalizarse, derecho a pertenecer a un partido político. Y no quiere decir que haya que despedir a esa persona porque el partido que gobierna es otro. Es un trabajo donde se dignifica a la persona. En la actualidad, en América Latina y el Caribe sigue la lucha por las reivindicaciones laborales para dignificar a los trabajadores y trabajadoras y respetar y valorar el esfuerzo de cada persona sin distinciones de raza, de cultura, sexo o condición social. Los movimientos sociales, las organizaciones laborales y también los sindicatos luchan para que se decreten y se cumplan leyes que mejoren las oportunidades y las condiciones laborales tanto para hombres y mujeres de cualquier edad. El avance de las nuevas tecnologías y las técnicas laborales abren nuevos desafíos y debates para la legislación y el aseguramiento de los derechos laborales, que es fundamental para garantizar una sociedad más justa e igualitaria. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Pusimos el punto de la I.